Buenas, en este vídeo vamos a echar un vistazo a cómo utilizar los rotuladores para ejercicios de boceto de decoración. También serviría, por supuesto, para sketching de dibujo del natural. Em, la característica fundamental que creo que tiene los rotuladores para este tipo de trabajo es que es muy rápido, muy gestual, muy ágil y pues los dibujos tienen mucha frescura y al mismo tiempo mucha intensidad y mucha vida en los colores. Por contra, lo que ya sabéis todos de los rotuladores es que el tono que tienes en el rotulador es el que hay, o sea que no permite matices de transparencia como permite la acuarela, por ejemplo, que es otra técnica también muy utilizada, tanto en decoración como en sketching. Pero por otra parte es más fácil de transportar, es una técnica muy limpia, es una técnica donde el trazado permite reforzar la perspectiva en el dibujo, como veremos, y es por tanto muy interesante. Vamos a echar un vistazo a cómo podemos seguir un proceso para hacer este tipo de dibujo que, como digo, tiene un carácter rápido, un carácter gestual, que no es de un acabado muy cerrado y perfecto, sino que se pretende que se plasme un poco la esencia del momento de lo que uno está observando, ¿no? Bueno, pues lo primero que tenemos aquí es un dibujo en perspectiva ya listo para empezar a pasar a color, ¿no? Esto está hecho con un rotulador Tombow, un rotulador Tombow que tiene una punta negra y otra gris, y son puntas de pincel o son puntas flexibles, y este trazado que está aquí pues está hecho con la parte de gris, con idea de que los trazados se puedan quedar un poco dentro del dibujo después, aunque ya no sean útiles. O sea, hay algunos trazados auxiliares como una línea de horizonte, algunas líneas de fuga que quedan todavía por aquí. El punto de fuga aquí tiene unas cuantas líneas que salen para adelante. Si estuviera en negro no quedaría bien, porque después sería demasiado evidente y quedaría sucio. Pero en gris va a dejar un pequeño rastro muy sutil que va a ser apenas imperceptible, pero va a reforzar un poquito la sensación de perspectiva en el dibujo, o sea que es positivo que esté de esa manera. Otra manera de abocetar al principio pues sería con lápices de grafito, que además incluso tipo, si queréis podéis borrar por algunas partes, porque el rotulador luego cuando se pasa encima del papel donde se ha borrado no deja manchas, como pasa con otras técnicas, ¿no? O sea que podéis borrar sin miedo. Pues como digo, se puede borrar por algunas partes y se quita ese trazado auxiliar para que no quede sucio, pero por otras partes podéis dejar las líneas un poco como andamiaje o como refuerzo de la forma. Como decía yo, en este caso he utilizado gris, que, que va a quedar después bien, no va a dar ningún problema. El siguiente paso pues sería empezar a grisar un poquito el fondo. O sea, en vez de ir directamente a atacar con el color, yo os recomiendo que, que primero hagáis una especie de grisalla muy suave, con grises muy claros, para orientar un poquito por dónde van a ir las luces y las sombras en el dibujo, para hacerlo un poco más fácil a la hora de poner color después, ¿no? Si tenéis mucha experiencia, pues se puede trabajar directamente con el color ya del tirón y después oscurecer con grises o oscurecer con un tono más oscuro del mismo color o con un complementario, o depende un poco de cómo queráis que sea de intensa de intenso el contraste de las luces y de los colores en el dibujo, ¿no? Como sabéis, como ya lo hemos visto cuando hemos hablado del color, si tú haces sombras por los complementarios o con los complementarios tienes muchísimo contraste, ¿no? O por lo menos es una de las formas en las que el contraste es más evidente. El color va a ser más rico, va a ser más interesante, más potente, pero es una solución que también va a llamar mucho la atención. Si tú oscureces con un tono similar al que tienes, es más suave la tonalidad de sombra y por lo tanto la atención del que está mirando el dibujo no se centra tanto en el cromatismo como en otros aspectos que te pueden interesar más, ¿no? Y al mismo tiempo, si oscureces con grises, pues es la forma más, entre comillas, débil de hacer esas tonalidades de sombra, con lo cual las sombras van a quedar más igualadas y vas a tener menos contraste con el color. Bueno, pues en este caso vamos a optar por esa opción, es decir, que vamos a hacer una grisalla y encima le vamos a colocar el color como si fueran velaturas, que es también como a fin de cuentas, trabajaban muchos maestros en el Renacimiento, ¿no? Hacían una grisalla con un monocromática, con un tono de pardo o con un gris, y después encima con distintos colores transparentes, con barnices, pues iban aplicándole los colores que iban a tener los ropajes, la superficie, la piel, etcétera. El gris tiene que ser claro, porque tener en cuenta que en el rotulador todo lo que añadáis va a ser oscurecer. O sea, oscurecer porque no podéis sacar un tono claro añadiendo el otro color encima. La claridad es la cantidad de color, que es la cantidad de luz que devuelve un color. O sea que cuando tú pintas un color sobre otro, lo que haces es que ese tono sea más oscuro necesariamente.
Así que utilizamos grises muy suaves y si tenéis suficientes tonos, elegid grises que viren. Virar, ya comentamos en clase que es cuando un color eh, mm, tiende hacia otro cromáticamente, pues, y se escribe con V, pues el viraje del color es eso, ¿no? Como el viraje de un barco, pues el viraje de un color. Pues que para que el color vire un poquito hacia la tonalidad que va a predominar en vuestro dibujo. O sea que si vamos a hacer un dibujo de tonos fríos, como es el caso de este, nos interesa agrisar con un gris azulado. Si estuviéramos haciéndolo en tono cálido, pues nos interesa más un gris verdoso o un gris amarillento o un gris. Los grises ya sabéis que es un color neutro y en el momento en que uno de los tonos que tiene domina un poco sobre los demás, pues se convierte en un gris que se parece al color que predomina en esa mezcla, ¿no? Pues en este caso es un gris azulado. Y damos una primera capita con un gris muy suave para empezar a entonar el dibujo por donde va a ir. Fijaros que ya las pinceladas no son casuales, o sea, la dirección de la pincelada tiene que reforzar la perspectiva. En este caso es perspectiva oblicua y tenemos un punto de fuga aquí. Os recuerdo que tengo en el canal otros vídeos que son para explicar cómo se hace la perspectiva cónica oblicua. Bueno, pues sí, este es el punto de fuga. Fijaos cómo las líneas van aproximadamente hacia ese punto de fuga. Digo aproximadamente porque si fueran exactamente al punto de fuga quedaría horroroso porque tendrías aquí una cosa como una especie de abanico. O sea, este vendría para acá, este vendría para acá y todo esto se te quedaría en blanco. O sea, esta línea que es la más potente, ¿por qué es la más potente esta? Porque es la que conecta con el sofá. Pues esta es la que sigue religiosamente el punto de fuga. El resto la acompaña un poquito, se va abriendo una mejilla, pero de forma sutil, ¿no? La mesa igual, la mesa va toda en dirección al punto de fuga, estas líneas de aquí. Y luego las paredes, por regla general, conviene trazarlas en vertical para potenciar la altura de la habitación. Y si fuera un exterior, la altura de los edificios a los que le aplicáis el rotulador. En el techo, por norma general, o sea, si fuera una perspectiva frontal, pues, y en el cielo también convienen líneas horizontales. El cielo en vertical queda muy potente y tal, pero tened en cuenta que el cielo lo va a asociar el espectador con el horizonte y el horizonte tiene que ser horizontal, valga la redundancia. Bueno, pues cuando tenemos esta primera manita, cogemos un gris más fuerte y potenciamos las partes más oscuras. Así que le damos aquí una segunda pasada. No cojáis un gris oscuro, o sea, cogemos un gris muy claro, un gris casi transparente que no se ve, con un gris claro, o un gris claro con un gris medio, depende de la gama que tengáis. Pero si metéis un gris oscuro la cagáis porque el gris oscuro se te va a mezclar con un gris que ya has puesto, o sea que te va a quedar casi negro. Y aquí no interesa tener negro, tú pones aquí un negro y eso ya no lo recuperas con el color. El color no va a aclararse después, como os decía. El color va a teñir lo que estamos haciendo aquí. Hacemos lo mismo con el sofá. Y ya aplicamos el color, ¿no? Pues, como hemos elegido una gama fría, hemos elegido un marrón azulado y un color violeta para el tapiz que hay aquí en la pared. Y damos las primeras notas de color por planos, o sea, zonas grandes. No nos metemos con detalles. Esto va en vertical. Esta va siguiendo el punto de fuga. Y este plano, como también es vertical, pues lo hacemos también así. Con una línea de refuerzo aquí, ¿veis? Para marcar mejor la esquina del mueble igual que aquí. Aquí tenemos la vertical de las puertas del fondo. Y ahora con un gris, pues con un gris en medio, pues empezamos a meter detallitos por aquí. Aquí la parte del horno ya se puede oscurecer y esta línea pues es para reforzar un pelín la zona donde hay más sombra en el sofá. Recordad en clase que yo os comentaba que había una cosa que se llaman sombras de contacto, ¿no? Está la sombra propia, que es esta de aquí, por ejemplo. La sombra arrojada, que de momento no hay ninguna, que es la que se produce en el suelo cuando la luz viene en el ángulo adecuado, pues se produce una sombra en el suelo, o en el suelo o en las cosas que hay alrededor de ese objeto y se le llama sombra arrojada, ¿no? Y sombra de contacto es la línea donde se apoya el objeto sobre el suelo o sobre la mesa donde esté apoyado y es una línea un poquito más fuerte que las demás que hace que ese dibujo gane en corporeidad, que gane en peso. Fijaos la diferencia entre el sofá aquí y aquí. Aquí tiene mucha más sensación de estar en el sitio donde está. Seguimos aplicando color. Observad que ahora esta línea, en vez de ir para acá, ha ido para acá. ¿Para qué? Pues para cruzarse con la anterior y que no haya demasiada sensación de rayado en el suelo. Entonces esta va cruzada con respecto a la otra
y se ha aplicado en el suelo un tono que es un poco más cálido, porque si lo hago todo frío, pues tampoco queda bien. Conviene combinar también en la gama, meter un punto de contraste. En este caso he puesto contraste en el suelo y el resto de los elementos ya van con tonos fríos. Este es el tombow del que os hablaba, que tiene dos colores, el gris y el azul, el negro, perdón. Pues con el negro ya vamos metiendo pequeñas líneas de refuerzo, pero por supuesto no se rotula todo entero porque entonces te lo cargas. Tienes que rotular con líneas interrumpidas en pequeños puntos donde se forman vértices. O sea, por ejemplo, esto para los que no estéis muy puestos en geometría, esto es una arista, esto otra, y el vértice es el punto donde se juntan, ¿no? Pues en los vértices más importantes del dibujo, donde se forman pliegues, donde la sombra es un poquito más fuerte, ahí es donde tenemos las sombras de contacto que hemos dicho antes, pues es ahí donde hay que reforzar un pelín más. Fijaos que no hay una línea completa desde aquí hasta aquí. Lo que hay es aquí una rayita, que es donde se pierde la moneda y se cuela todas las cosas, y esta parte de aquí, que es donde se junta con este plano, que si os fijáis aquí no está puesto, y aquí sí, porque aquí va a llamar más la atención. Un poquito también en el mueble para reforzar la geometría del mismo, y por aquí para separar esta pared de la del fondo y crear espacio, pues aquí está la línea más fuerte, si os fijáis está más fuerte aquí que aquí, porque aquí queremos que haya más sensación de espacio que aquí. Entonces esto lo dejo más difuminadillo. Claro, aquí no puedo difuminar, que es lo que hago, que lo dejo con ese tono gris. Al hacerse en tono gris hay más sensación de continuidad. Y al haber sensación de continuidad, el cerebro lo que percibe es que esto está más cerca de esto que esto, de esto, que aquí hay una línea de contorno muy fuerte. Después del rotulador, a mí normalmente me gusta darle un poquito de lápiz para enriquecer la textura, porque el rotulador otra cosa que tiene es que pinta plano, son tonos planos. Entonces, meter un poquito de lápiz te permite dar esa textura granulada que te da la superficie del papel. De nuevo se utiliza la trama en la dirección que potencia la perspectiva. O sea que aquí, aunque no se aprecia demasiado, esas sutilezas son cosas como, yo siempre os decía, como el bajista en un grupo de rock, ¿no? Nadie sabe que está ahí hasta que se calla. Cuando se calla, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué pasa? La música ahora no suena bien. Bueno, pues eso pasa igual, ¿no? Con la trama aquí. La trama es muy sutil, pero si esto estuviera hecho a 45 grados, habría un algo que no tiene gracia y sería la textura, ¿no? Esto está para acá en esta dirección, y esto está en dirección vertical. De aquí está en horizontal, un poquito oblicuo. O sea, va siguiendo un poco la sensación que quieres transmitir, en este caso de verticalidad, o hacia la línea de fuga correspondiente. Aquí un poquito de azul oscuro puesto sobre el violeta, sobre el añil, o sea, el lila que hay aquí. Y aquí en la vertical, pero es tan sutil que es casi invisible. Se nota solamente un poquito aquí y un poquito aquí. Pero de eso se trata, ¿no? Que sea una cosa que no se note demasiado. No tenéis que hacer todo lo que hagáis evidente. Si alguna vez decís, jo, es que no se nota, a veces no pasa nada porque no se note. Si de nuevo vuelvo a un símil con la música, si todos los músicos están intentando llamar mucho la atención constantemente, pues eso para una jam session y eso pues puede estar bien, pero realmente incluso la jam session de jazz, tú te fijas y los instrumentos van uno liderando a los demás. A lo mejor toca el momento de la batería, pues la batería está haciendo un montón de locuras y mientras, aunque estén improvisando, se relegan a un segundo plano el resto de instrumentos. Pues aquí pasa igual, si todos tus recursos gráficos pretenden llamar la atención constantemente, es como un griterío de forma que no tiene, que no tiene sutileza, que no tiene matices y pues eso, que no queda bien, ¿no? Nos metemos aquí a hacer la sombra de contacto del plato. Fijaos qué curioso cómo queda, ¿no? En comparación, tienes aquí una cosa que parece un agujero y una línea abajo de color marrón, pues te da ya la sensación de que se está separando y además cierra el círculo, la forma circular del plato, para que quede un poquito más definido. Y bueno, un poquito más de detalle por aquí ya con los rotuladores. Aquí está el tombow, con el gris hemos hecho unas ramitas como para hacer una hoja de lavanda o algo así. Y con el lila pues le damos aquí para finalizar. Y el resultado final pues es este.